¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos ustedes, muy buenas tardes en España. Continuamos con este ciclo de conferencias magistrales en el marco del segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, Carlos Daza Gómez in Memoria. En esta gran conferencia magistral que estará a cargo del doctor Miguel Ángel Núñez Paz, nos acompaña para presidir este evento nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, maestro Carlos Daza. Muy buenos días en América, muy buenas tardes en Europa. Dentro de las actividades de este segundo Magno Congreso Penal Internacional Virtual en memoria de Carlos Daza Gómez, hoy la Facultad de Derecho está de plácemes, está vestida de luces. Felicito a Carlos por haber logrado integrar a esta planta académica a mi querido amigo y hermano, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz, y agradecerle que desde algún rincón de España, me imagino que está en Huelva, esté esta tarde participando en este congreso. La verdad es que Núñez Paz es uno de los grandes penalistas no solamente de España, sino de Iberoamérica. Es reconocido en muchos países, es un viajero inagotable, infatigable, que lleva sus conocimientos a todas las universidades de este continente americano y por toda España. Y además, hoy tiene un doble papel en este congreso, que es, primero que nada, pues ilustrarnos con su sapiencia en el tema que le ha sido asignado. Me quedo con las ganas de convocarlo después, Carlos, para que hagamos un conversatorio sobre el derecho a la buena muerte, que es uno de los temas que Miguel Ángel ha manejado mucho y que fue precursor de los avances que este tema ha tenido legislativamente en España, y que creo que será algo muy interesante para nuestro país. Pero esta mañana, además, está en su condición de gran catedrático, en su calidad de excelente amigo de Carlos Daza. Carlos Daza no podía ir nunca a España si no pasaba por una reunión larga y afectuosa y siempre cariñosa con la anfitrionía generosa de Miguel Ángel Núñez Paz. Siempre estuvo presente y pudieron establecer una relación hermanable que nos ha heredado a sus amigos, y que yo me siento pues muy bendecido con precisamente haber heredado esa muy buena relación que había entre Miguel Ángel y Carlos Daza. Así que, Miguel Ángel, esta es tu casa, estos son tus micrófonos, somos tus hermanos, y muy agradecidos que desde España estés destinando algo de tu valioso tiempo para venir a enriquecer este congreso y también para venir a enaltecer la memoria de nuestro amigo y hermano común, Carlos Daza. Te mando un abrazo muy cariñoso y estoy pendiente de que nos veamos pronto con el mismo cariño y con el mismo afecto con que siempre nos hemos encontrado. Así será, querido Raúl. Así será. No sé si quieres volver a tomar la palabra, Carlos, y después ya comienzo yo. Sí, si le parece, doctor, nada más para hacer una breve introducción, muy breve introducción, agradecerle el mensaje de bienvenida a nuestro director de la Facultad de Derecho y, por supuesto, presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Y me refiero al doctor Miguel Ángel Núñez Paz, quien, como ya lo refiere el director, nos une una gran amistad, incluso puedo decirlo, de considerarlos como mi familia. Ya son muchos años de que el doctor Miguel Ángel Núñez Paz ha viajado a México, incluso estuvo viviendo desde el año 95 hasta el 96, y a partir de ahí, de forma frecuente, al menos una vez al año, ha estado en México. Es importante resaltarlo eso, porque de ahí surge también ese gusto y ese cariño que ha tenido por compartir sus conocimientos con las diversas instituciones académicas a lo largo del mundo, en donde se le ha hecho reconocimientos como la entrega de algunos doctorados honoris causa. Es profesor y doctor por la Universidad de Salamanca, España, y catedrático por la Universidad de Huelva, en donde me parece todavía es vicedecano, ¿no?, en la Universidad de Huelva. Hay un gran cariño con el doctor Miguel Ángel Núñez Paz y hay mucho más que decir.
dentro de sus obras y sus líneas de investigación, ha hablado y destacado sobre esta concepción de la vida y los límites que tiene y cuál es la protección y fin de protección del derecho penal dentro de las diversas etapas. Situación que hoy en día es un tema de vanguardia por esta discusión que se está teniendo después de la resolución de la Corte en México, ¿no? Con respecto a la despenalización. Y cómo quedan esas lagunas, ya escuchamos algunas conferencias al respecto, y más adelante habrá una mesa de discusión en la segunda semana del Congreso sobre el aborto. Pero hoy nos va a deleitar, nos va a compartir sus conocimientos precisamente con el tema de victimización en la violencia de género, algunos aspectos penales. Doctor, sea usted bienvenido aquí a su casa y lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias, querido Carlos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer profundamente el detalle que ha tenido el decano, mi querido amigo, mi querido hermano Raúl Contreras, en estar presente en el inicio de esta conferencia, a pesar de que sé que lleva una vida absolutamente ajetreada y dedicada en exclusiva prácticamente al trabajo, cosa que echará de menos su familia, como nos sucede a muchos. Pero bueno, así somos los que nos dedicamos a esto. También es parte de nuestra familia, seguramente la academia. Te agradezco muchísimo tus cariñosas palabras, querido Raúl, y seguramente que pronto nos vamos a estar viendo allá en México, mi segunda casa, por no decir mi primera, en el corazón. Querido Carlos, igual, muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Yo también os considero mi familia, sabes que a ti personalmente así es. Esa herencia que dejó Carlos, del que hablaré ahora muy brevemente, es quizá compartir la sensibilidad, compartir las ganas de crecer, de aprender y también, ¿por qué no? Pues bueno, la amistad enorme que nos legó. Y efectivamente quería comenzar mi disertación dedicándole las palabras que voy a decir aquí a Carlos Daza Gómez, alguien que era imprescindible para mí cuando viajaba a México, alguien al que conocí en los años 90 en Salamanca, en los cursos que coordinábamos, que dirigían Ignacio Verdugo y Juan Carlos Ferré, que coordinábamos Nieves Sanz y yo, y que ya no nos separó nunca el tiempo y la distancia, jamás nos separó. Nos vimos en muchísimos lugares del mundo, pero especialmente cuando venía él a España o cuando yo viajaba a México. Y qué decir de Carlos. Pronto presentaremos algo que yo creo que a todos les gustará conocer, que será una obra y un legado que 4 coordinadores hemos decidido gestionar para que muchos autores participaran en él. Y en ese legado dedicado a Carlos, yo creo que se habla a las claras de la generosidad que destilaba Carlos Daza por los 4 costados, de lo injusta que ha sido la vida con él, llevándoselo tan pronto, y de esta dichosa pandemia que, como comentaba ahora contigo, Carlos, es lo único que me ha impedido a mí también viajar a México en todos estos años. El único año que no he viajado a México ha sido este pasado. Bueno, no quiero emocionarme diciendo cosas muy personales, así que en su momento las diré seguramente allí en México. Pero sí dedicarle a él estas palabras y agradeceros muchísimo, querido decano, querido Raúl, tus cariñosas palabras y a ti tu cariñosa presentación, querido Carlos Daza. Así que sin más, pues voy a empezar con el tema que nos ocupa, que efectivamente se dispone para una conferencia magistral y bueno, al que le dedicaré los próximos minutos. Efectivamente, uno cuando decide hablar sobre un tema, normalmente es porque ha trabajado sobre él, pero es que este tema es precisamente el último tema de mi interés científico. Voy a hablarles aquí de la mujer víctima, voy a hablarle de la reacción al delito de violencia de género y voy a hablarle de algunos elementos de justificación penal, sobre todo en relación a la legítima defensa. Así que vamos a hablar de victimización, de la victimología, del nuevo concepto de justicia penal y su relación con la violencia de género, utilizando como paradigma algunos elementos del sistema español y hablando de algunas otras cosas que he tenido la oportunidad de escuchar ya en alguna conferencia de este mismo extraordinario congreso, por sus cifras,
y por sus participantes, además de sus ponentes. Miren, es obvio que la víctima del delito ya no se resigna a ser sujeto pasivo de una acción antijurídica. Ya no se resigna a quedar olvidada respecto de la respuesta penal a la agresión que sufre, salvo lo que le queda de la facultad procesal de la acusación particular. La actividad jurídica procesal de la víctima no siempre tiene la suficiente relevancia como para restaurar algo tan básico como es la humillación, como son las afecciones o incluso pues, las lesiones que ha sufrido. Y además en una agresión que se mantiene en el tiempo, como suele ser habitual desgraciadamente en la violencia de género, es entendible incluso una respuesta inmediata, una respuesta efectiva, una reacción ante la agresión. Muy bien, en esta dinámica acción-reacción, en esta dinámica agresión-defensa que se puede presentar en la violencia de género, surge la controversia de la legalidad de la respuesta. Por ejemplo, imaginen que esa respuesta pueda producir la muerte del agresor. Así que me preocupará explicarles al final de mi intervención lo que tiene que ver con la legítima defensa, con su regulación normativa, que es prácticamente internacional, lo es prácticamente en México y en España, aunque lo que no está tan claro es la aplicación de la legítima defensa y por eso resulta un tema problemático. Eso lo pueden ver ustedes en la enorme casuística que existe a nivel internacional sobre este problema. Así que esta comprensión de agresión-defensa no suele coincidir en la jurisprudencia con igual cariz. Hoy voy a tratar de abordar el problema enorme estructural de la violencia sobre las mujeres solamente en una de sus líneas, por tanto, que es la defensa de la víctima desde una perspectiva efectivamente victimológica y desde el paradigma, como les digo, del derecho penal español, para lo cual me parece propio comenzar reconociendo a la mujer como una víctima peculiar. Una víctima peculiar cuando nos referimos a los delitos de violencia machista. Tenemos que acudir necesariamente como punto de partida al recuerdo de algo que se llamó ya hace tiempo el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia, llamado así en un estudio sobre mujeres maltratadas que realizó originariamente, creo, en el año 79, pero que se desarrolló a lo largo de los años 80 del pasado siglo por la psicóloga americana Leonor Walker y al que dedicó valiosísimos trabajos posteriores. Esta teoría del ciclo de la violencia es una teoría según la cual al maltrato machista continuado sobrevendría en la mujer un trastorno patológico de adaptación que ella llama precisamente síndrome de la mujer maltratada, y en el que ese adjetivo maltratada correspondería a una mujer que ha sido víctima de violencia física, sexual, psicológica o incluso social, y que ha sido víctima de esa violencia en diversas ocasiones. Se trata, por tanto, de un modelo realizado sobre la base de las experiencias científicas sobre esas mujeres que han sido sometidas a violencias repetitivas de mano de sus parejas masculinas y que se puede concretar en un conjunto de efectos que hacen incapaz a la mujer de responder de forma inmune a episodios de violencia. Es decir, la mujer se siente presa de esa situación hasta llegar al punto de ocultar esos episodios por miedo a que se produzca una nueva agresión más directa, más intensa hacia ella, o incluso una agresión indirecta hacia sus seres más cercanos, hacia sus seres más queridos. Solamente a partir de este conocimiento de la victimización femenina podremos comenzar a plantearnos si existe una hipotética responsabilidad penal
de las mujeres que reaccionan a la violencia cometiendo delitos. Y podemos comenzar a plantearnos cuáles serían los argumentos para defender esa responsabilidad de la mujer que se defiende o para negarla en base a la aplicación de la circunstancia eximente de legítima defensa. Lo que puede llevar a debate la interpretación tradicional de los requisitos que todos conocemos de la causa de justificación y que luego analizaré, que quizás no se hallen en consonancia con la realidad de la violencia de género, porque la legítima defensa es una configuración dogmática muy anterior al problema que ha visto la luz, no que no existía, pero que ha visto la luz más recientemente. Y que quizá está respondiendo la aplicación tradicional de la legítima defensa a una aplicación sexista del derecho, ignorando la verdadera posición de muchas mujeres en esas situaciones, permitiendo acudir ocasionalmente como alternativa a la aplicación del miedo insuperable, que permite reconocer, bueno, una posibilidad de ausencia de responsabilidad o al menos una responsabilidad parcial de esas mujeres. Si bien es verdad que esto sucede en general, en el derecho comparado de forma bastante menos significativa. Esta posibilidad no desvincula a la víctima de la relación envenenada y del mecanismo de violencias físicas, de violencias sociológicas, ni reconocerá la realización de lo que hará es permitir, y es lo que yo trataré hoy, permitir valorar la situación como una reacción incontrolada frente a un miedo aislado o frente a un miedo singular. En torno al problema de la víctima del delito y de su participación en la respuesta penal, lo cierto es que la dogmática sobre la respuesta penal a las conductas antijurídicas todavía sigue girando en nuestros días fundamentalmente en torno al delincuente y a la pena. Es decir, el ius puniendi del Estado que todos hemos estudiado, a través del cual se pretende defender a toda la sociedad, parece que en ocasiones constituye en único ofendido al Estado mismo, como un ente que representa a todos los ciudadanos. Y en esa teorización de la defensa de todos puede llegar a olvidarse que la protección del sujeto pasivo concreto, víctima de un determinado delito, la estamos dejando de lado. En ocasiones a la víctima solo le queda el recurso procesal de la acusación particular. La víctima del delito ha sido hasta hace poco, y lo es todavía en gran medida, la gran olvidada del derecho penal y de otras ciencias auxiliares. La misma terminología doctrinal que denomina a la víctima sujeto pasivo es indicativa de su papel no activo en la respuesta penal, salvo en esa actividad procesal que ya les apuntaba hace un momento. Es decir, todo esto genera una falta de confianza de las víctimas en el sistema penal y la victimización secundaria que tienen que soportar en el caso de la violencia de género puede llegar a explicar en parte el fenómeno de que muchas mujeres retiren las denuncias o se asusten frente a esas denuncias a pesar de ser maltratadas. Puede que la solución al problema de la violencia de género no esté en la creación de nuevos tipos penales o en hacer creer que una elevación de las penas va a mejorar la situación de las víctimas de malos tratos. Esas expectativas erróneas generan más defraudación que confianza. Y al final se puede llegar a producir una descreencia, un descrédito, una desafección en el sistema. Por lo tanto, es necesario prestar atención a las víctimas para que confíen en el procedimiento penal y para eso
yo creo humildemente que es necesario reflexionar sobre cómo debe ser esa intervención. En los últimos años se han ido generalizando unas ideas relativas a la preocupación social por la protección de las víctimas de delitos, relegadas hasta hace muy poco tiempo a un segundo plano. En ámbito doctrinal, en el ámbito doctrinal de la ciencia penal, se han plasmado corrientes que ponen su atención en la persona del sujeto pasivo de la acción delictiva, exhortando al Estado a realizar una intervención positiva dirigida a corregir su olvido, ese olvido tradicional de la víctima en la respuesta penal. Y se inquiera al Estado para que restaure a las víctimas en su situación lo más parecida a la anterior al delito, o al menos que consiga paliar al máximo los efectos de la agresión. Este tradicional olvido se ha pretendido corregir por los legisladores, en particular en España, con la promulgación de algunas leyes específicas de protección a las víctimas de delitos. En concreto, en España, en 2015, 5 años, en la historia eso no es nada, 6 años, a través del Estatuto de la Víctima de Delito. Muy bien, este estatuto viene a reconocer la necesidad de elaborar una ley constitutiva del estatuto jurídico que posee la víctima del delito y ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no únicamente jurídica, sino también una respuesta social a estas víctimas. Y no hablo solo de una respuesta reparadora del daño en el marco del procedimiento penal, sino también una respuesta que minimice en lo posible otros efectos traumáticos en la esfera moral que precisamente se generan con el hecho de convertirse en víctima, con el hecho de adquirir esa horrenda condición de víctima y de ofrecerle esto con independencia de la situación procesal. Se admite que ningún Estado miembro de la Unión Europea había aprobado un texto legal único que recogiera sistemáticamente los derechos de la víctima, destacando la necesidad de un desarrollo general, de un desarrollo efectivo de algunos aspectos que veremos ahora que se encuentran en ese estatuto. Por tanto, la víctima, a pesar de ser la titular del bien jurídico protegido, no ha tenido un papel activo en la respuesta penal al hecho antijurídico. Puede que por el legislador y por la doctrina se considerase que una mayor protección penal de la víctima iría en perjuicio, en detrimento de los derechos y las garantías del autor del derecho criminalmente responsable, del autor del delito, teniendo como consecuencia un derecho penal vindicativo, que es el miedo cuando se tiene que dar protagonismo a las víctimas. Llegar a convertir el derecho penal, que nos enseñaban nuestros viejos maestros que era el derecho del delincuente, en un derecho penal de venganza de la víctima. Y por tanto, que el derecho penal dejara de ser un derecho civilizado, un derecho justo. Sin embargo, yo creo que esta concepción ya ha sido superada por la evolución histórica del derecho penal. El derecho penal ha superado el exceso de la necesidad de la autotutela personal de la víctima y ha sido sustituida por la tutela social del Estado. El delito dejó de ser una cuestión privada hace muchos años a tener una repercusión pública. Y precisamente como el Estado monopolizó el ius puniendi, el Estado moderno monopolizó el derecho a castigar en general. Pero en este cambio de objetivos preferentes, la víctima quedaba tradicionalmente relegada respecto al sujeto pasivo del delito simplemente. Una especie de víctima propiciatoria, si quieren ustedes. Una víctima de relevancia limitada que se valoraba a efecto de alcanzar cierta paz social, cuando en realidad el delito
es, y yo creo que convendremos todos en ello, la constatación más evidente del fracaso del Estado en el cumplimiento de su función de mantenimiento de la paz, en el cumplimiento de su función de mantenimiento de la seguridad y la justicia. Independientemente de lo que decía Durkheim en torno a que una sociedad sana es una sociedad en la que se cometen delitos, en lo que estoy absolutamente de acuerdo. Pero tratemos de que sean los menores delitos posibles. Una sociedad sana es aquella en la que se cometen delitos porque hay libertad para cometerlos y no rige el principio de la seguridad absoluta y de la represión. Por eso, efectivamente, se pueden cometer delitos, pero tratemos de que sean los menos posibles para cumplir eficazmente el encargo que tiene la administración. El positivismo de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX dedicó cierta atención doctrinal a la indemnización, a la atención a las víctimas del delito. Una atención primigenia, porque era una atención prácticamente desde un plano económico, sin abordar en absoluto el problema de la visibilización, del protagonismo de la víctima en la respuesta penal. Como ya saben ustedes que en épocas más contemporáneas sí que se está afrontando. Y es sintomático que el único título del Código Penal español que regula la responsabilidad penal del autor hacia la víctima de forma concreta se denomine precisamente de la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales. Lo cual está paradigmáticamente relegando la restitución, relegando la reparación del daño y los perjuicios materiales y morales inferidos a la víctima del delito a una mera cuestión económica, a una mera cuestión civil, a una cuantía que tiene que ser determinada por el juez. Esta invisibilización de la víctima del delito, cuyo protagonismo, como les digo, ha sido prácticamente desde tiempos inmemoriales asumido en exclusiva por el Estado, está siendo contestada en los últimos años a la vista de fenómenos criminales de especial gravedad, fenómenos criminales repetitivos, como son los delitos de terrorismo, como son los delitos que hoy nos traen a hablar aquí de violencia de género. Solo la compasión a la víctima, solo compadecernos de ella, no le proporciona justicia. Y solamente la indemnización civil, solamente una cuantía económica, tampoco. Las asociaciones de víctimas del terrorismo y de violencia de género han forzado en muchos lugares del mundo, especialmente en España, la visibilización social de quienes han padecido la acción de delincuentes que en muchas ocasiones han truncado la vida física, pero también la vida familiar, la vida moral, la vida psicológica de miles de personas absolutamente inocentes. Y han provocado no solo una victimización primaria, sino una victimización secundaria por todos los efectos absolutamente traumáticos que el hecho lesivo proporciona. E incluso muchos hemos hablado también de una revictimización en el tiempo, por lo que los trámites procesales, por lo que los trámites legales exigen. Y esta nueva realidad social es la que valoramos. Esta nueva realidad social ha propiciado que la victimología como disciplina que aborda el estudio multidisciplinar de peculiaridades, de necesidades, la situación personal, la protección de la víctima, se haya situado en un lugar de preferente atención en los estudios penales y criminológicos. Por lo tanto, la victimología es un elemento clave, irrenunciable, si analizamos el problema criminal y penal. Les decía que quería poner de manifiesto como paradigma
este original Estatuto de la Víctima del Delito, que es el primero que surge de forma más integral en Europa. Esta ley 2015 del Estatuto de la Víctima del Delito española no es el primer intento legal de protección de la víctima del delito en España, pero sí es verdad que se ha convertido, como digo, en absolutamente imprescindible como ejemplo para muchos países europeos e iberoamericanos. Con anterioridad a este cuerpo legal existían en mi país algunas normas encaminadas a la protección de las víctimas de determinados delitos. Incluso hubo una importante directiva, que es la Directiva 29/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, una directiva de la Unión Europea de 2012, por la que se orientaban una serie de normas mínimas sobre los derechos, sobre el apoyo, sobre la protección de las víctimas del delito. Y que es un precedente también de esta ley de 2015 española que les comento. Pero lo cierto es que con la ley, con el Estatuto de la Víctima de 2015 en España, se pretendió una regulación por primera vez sistematizada de los derechos de las víctimas desde las dependencias policiales hasta el momento de ejecutar la pena. Lo que, como ustedes suponen, pues trae consigo la participación activa de funcionarios, de todo tipo de profesionales, de instituciones judiciales, de jueces, de magistrados, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia, de funcionarios de instituciones penitenciarias, de prisión, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de policía, de abogados, de médicos forenses y de lo que aquí se había creado previamente, que eran las oficinas de asistencia a la víctima del delito, que todavía tienen un contenido discutible. Con la ley se introdujeron reformas que lo que pretendían era proteger a la víctima. En el caso que a nosotros nos ocupa, concretamente a la víctima de violencia de género. Lo que se trataba era, y esto es lo importante, entre las ideas que yo quiero sacar de aquí muy brevemente, de este ejemplo, trataba de evitar la revictimización de la que hablaba antes. Y trataba de hacerlo a través de la carga administrativa, judicial, procesal, etcétera, que la denunciante tiene que soportar. Y además, esta asistencia integral pretende prestarle atención social, atención económica, que como consecuencia del maltrato y de la violencia machista pueda estar necesitando. Desde la óptica social y pública, la víctima del delito se ha conseguido hacerla visible. El legislador ya no puede legislar ahora de espalda a la víctima. Esto es importante, es un paso fundamental. El legislador, ya sea por razones políticas, electorales, que suelen ser bastante convincentes para él, ya sea por convencimiento moral, ya sea por la presión pública nacional, por las asociaciones de mujeres, o por la presión internacional, o por exigencia del cumplimiento de tratados o de convenios internacionales que tenga suscritos, lo evidente es que el ordenamiento jurídico ya no puede olvidar, el legislador ya no puede olvidar a la víctima del delito. Las principales cuestiones de interés, sobre las que voy a pasar muy deprisa porque quiero llegar al tema sustancial de la legítima defensa, las principales cuestiones de interés que ha traído consigo esta regulación sistemática inicial que ha sido el Estatuto de la Víctima Español de 1915, pues ha sido por primera vez utilizar un concepto de víctima que ya es útil para el resto del ordenamiento jurídico. Facilita un concepto de víctima dual, de víctima directa, de persona física que ha sufrido un daño, un perjuicio sobre su persona o su patrimonio, lesiones físicas, psíquicas, daños emocionales, perjuicios económicos, etcétera, etcétera, y la distingue de la víctima indirecta. En los casos de muerte
o de desaparición de una persona que ha sido víctima directa de un delito, pues se incluirían entre las víctimas indirectas pues al cónyuge, a personas unidas afectivamente, a los hijos, a los padres, a otros parientes cercanos. Así que está dando un concepto legal que difiere bastante de ese concepto tan sesgado que era el que vinculaba a una indemnización civil exclusiva a la víctima. Además, se habla de derechos de las víctimas, o sea, se le reconocen específicos derechos a las víctimas. Se hace un relato descriptivo de una serie de derechos, empezando por el derecho de protección, de información, de apoyo, de asistencia, de atención a la víctima, se le hace partícipe activo en el proceso penal y por tanto se está obligando a que reciba un trato respetuoso, un trato profesional individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto que tenga con los funcionarios o con las autoridades. Puede que sea motivo de reflexión cuando no de cierto asombro, observar que la norma tiene que recordar a autoridades y a funcionarios, es decir, a empleados públicos, es decir, al Estado, tiene que recordarle que deben tratar a la víctima del delito con respeto, con profesionalidad y de forma no discriminatoria. Esto es tanto también como reconocer que antes del mandato legal existía la constatación de que ese trato básico no existía. O si no existía, o si existía, perdón, no era exigible. Lo cual es verdaderamente asombroso. Además, en la ley se hace, y yo esto también lo propuse en su momento, en la ley se hace una referencia a la inclusión de una posible actuación de los servicios de justicia restaurativa. Es decir, afrontando la necesidad de superar esas reticencias tradicionales que mencionaba al principio de mi intervención hacia la mediación entre víctima e infractor, por la desigualdad moral que existe entre los dos. La actuación de estos servicios de justicia restaurativa se debe concebir orientada a la reparación material y moral de la víctima. Es decir, que tiene que tener como presupuesto el consentimiento libre, el consentimiento informado de la víctima, el previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor y la asunción del cumplimiento de la pena, que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí. Obviamente se excluirá cualquier posibilidad de riesgo para la seguridad de la víctima. Este texto legal, yo creo que, como digo, es paradigmático, sobre todo en que visibiliza a la víctima en el proceso penal, que le confiere un papel activo en la respuesta penal que no solía ostentar o que en muchos ordenamientos sigue sin ostentar, sobre todo en carácter internacional. Y aquí solo lleva implementado 5 años, todavía dudo que tenga una traslación absolutamente determinante, aunque sí la tiene relevante. Esto me lleva a hablar de otro de los puntos importantes que quería yo abordar esta tarde en España, esta mañana en México, que es el punto del interés de la victimología. El punto de si existe un nuevo concepto de justicia penal a raíz de la victimología. La determinación de un juicio de responsabilidad penal se construye con la identificación de una acción que se atribuye a un individuo, al sujeto activo, que atenta, como todos ustedes saben, contra un bien jurídico de titularidad ajena, el sujeto pasivo, que tradicionalmente se le equipara a la víctima del delito. Ve que este planteamiento es muy simple, y su simplicidad esconde una mayor complejidad cuando se pretende que interviniendo la justicia restaurativa,
la víctima tenga una mayor relevancia en la respuesta penal. El derecho penal ha girado fundamentalmente sobre el estudio del autor del delito, del autor del injusto, y sobre la amenaza legal de la pena que esa acción tuviera aparejada. Es decir, el delincuente y la pena han sido los protagonistas del derecho penal. Pero últimamente, por la gravedad, por la repetición de determinados delitos, la víctima ha adquirido una relevancia que ya no podemos olvidar en la respuesta penal. Mis maestros de criminología, el profesor Beristain, al que tanto afecto tuve, o mis maestros americanos, me decían que la víctima entraría en el derecho penal de un portazo. Yo creo que el portazo ya ha llegado. A través de esta visibilización que yo estoy poniendo de manifiesto de la víctima, se ha propiciado que la víctima sea objeto de estudio como un campo propio, escindido de la criminología donde nació. En cuanto referido a una realidad más amplia, una realidad especial que la genera precisamente separándose de lo que entendemos por criminalidad y por lo que se deriva de la criminalidad. Aunque a principios del siglo XX la escuela positivista ya destacó la importancia de incluir a la víctima en la política criminal, aunque mis maestros, como les dije, hace 3 o 4 décadas me hablaban de esa necesidad, ha sido después, mucho después del positivismo y después de unas cuantas décadas de que yo escuchara eso del portazo, ha sido cuando la víctima ha encontrado eco o está encontrando eco en la doctrina y en la legislación. El fenómeno de la criminalidad masiva ha obligado al criminólogo a enfrentarse con una dimensión del delito que había sido descuidada hasta bien entrado el siglo pasado por los propios criminólogos y, por supuesto, por los penalistas. El terrorismo, la violencia de género, junto con otros delitos graves, repetitivos, pues han propiciado un cambio de dirección doctrinal hacia esta investigación victimológica con un reflejo en la política criminal de los últimos años, especialmente europea. Si al ciudadano le está prohibida la realización arbitraria del propio derecho, si el delito ha dejado de ser un fenómeno privado para convertirse en una cuestión pública, si la venganza personal no tiene cabida en un Estado social y democrático de derecho, y hasta la legítima defensa, que es una reacción natural y entendible, está reglada minuciosamente por el derecho penal, hasta el punto de que, rebasados unos límites, la víctima incurre en responsabilidad criminal. Pues si todo esto ha pasado, es indudable que tiene que ser el propio Estado quien se ocupe de las víctimas, al igual que se ocupa de la represión del actuar delictivo. El estatuto que yo he puesto como ejemplo, el Estatuto de la Víctima español, es un reconocimiento necesario a nivel internacional. Es un reconocimiento expreso, un reconocimiento público de la falta de atención legislativa hacia la víctima hasta ahora. Incluso de desatención hacia la víctima hasta ahora. Incluso es necesario reconocer que las víctimas no pueden seguir siendo relegadas de la respuesta penal. Así que no podemos responder solo a exigencias mínimas. Por ejemplo, el legislador europeo en esa directiva 29/2012 de la Unión Europea que les citaba hace un momento, lo que trazaba eran unos mínimos. No podemos ceñirnos a unos mínimos. Necesitamos un contenido objetivo más ambicioso. Necesitamos trasladar las demandas, las necesidades de las sociedades, de la española, de la mexicana, para completar el diseño del Estado de Derecho. Centrado casi siempre, como ya he dicho, en las garantías procesales y los derechos del imputado.
del acusado, del procesado, del condenado, ese derecho penal del delincuente. La adaptación de esta realidad legislativa, de olvido de la víctima en la respuesta penal, nos tiene que llevar a reconocer el olvido que han tenido hasta hoy los derechos, las especiales necesidades de las víctimas del delito, que en atención al valor superior que supone hablar de justicia, y se encuentra en su ordenamiento constitucional supremo y también en el nuestro, nos obliga a abordar un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de los delitos, especialmente de las víctimas de delitos relativos a la violencia de género. Bien, con todo esto, la víctima, por tanto, no puede ser la cenicienta del derecho penal. Derecho victimal a nivel internacional tiene su punto de partida en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, que se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución de 1985. Actualmente, la dogmática penal desde entonces ha evolucionado muchísimo y, como les he contado hasta ahora, evoluciona ya hacia la victimología, hacia una nueva ética indispensable, como decía mi maestro Beristain, en los creadores de la nueva paz, con una lectura jesuítica de la victimología. No se trata de volver a la justicia privada cuando estamos propugnando el protagonismo de la víctima, pero sí es necesaria la conciliación de la respuesta penal y de una participación activa de la víctima. Es que la víctima es el titular del bien jurídico protegido. Es que la represión penal del autor, con el efecto preventivo que conlleve, le atañe directamente. Las víctimas no son solo sujetos pasivos del derecho penal. Las víctimas son sujetos activos de valores, de intereses superiores. Las víctimas son protagonistas axiológicos. La mujer que defiende su libertad, la mujer que defiende su integridad, su dignidad, y que resulta agredida por un machismo injusto y que ve conculcados esos bienes jurídicos, no puede ser considerada un simple sujeto pasivo, ni en la dogmática ni en la política. Quizá debamos reflexionar sobre la necesidad de elaborar un nuevo concepto de justicia penal, de avanzar. Lo hemos hecho en lo penal económico. La ciencia penal y el desarrollo del Estado moderno proscribieron la venganza, el ojo por ojo, la ley del talión y todas las respuestas primitivas al delito. Y aportaron a la política criminal y a los códigos penales hasta nuestros días un modelo de justicia penal que se ha civilizado, que se ha humanizado, sobre todo respecto a la pena, que ha aportado garantías procesales, los principios penales que todos ustedes conocen y que son irrenunciables, el del principio de intervención mínima, el de presunción de inocencia, el diluvio pro reo, entre todos los principios que conforman los pilares de un derecho penal moderno. Pero al final, también hay que detenerse mínimamente en que la respuesta penal al delito ha venido girando en torno a ese delincuente pena, a la víctima como sujeto pasivo de la acción antijurídica, se le otorga esa posibilidad de proceso. Pero en un proceso evolutivo de la delincuencia grave, repetitiva, que ya les comentaba antes, especialmente del terrorismo y de la violencia de género, en una época de concienciación social de los perjuicios personales, también colectivos, que genera la criminalidad incontrolable como la machista, surge y se tiene que escuchar la voz de las víctimas, organizadas en asociaciones civiles, políticas, en movimientos sociales, en movimientos mediáticos. Y todo esto ha obligado a los poderes públicos, y les está obligando, y así tiene que seguir,
a reelaborar la política criminal con cuerpos legislativos de protección integral de las víctimas de violencia machista. Y nos está obligando la doctrina penal a abordar el estudio de la victimización como un cuerpo científico sustantivo, prácticamente. Ya no es concebible una dogmática penal o criminológica sin mención de la victimología, del movimiento victimológico. Tampoco puede el Estado moderno invocar que un cambio en el concepto de justicia no tenga sentido, que sea una aventura, que sea algo injustificado. Las víctimas han renunciado a la venganza, pero no pueden renunciar a ser escuchadas. Mientras se siga clamando por justicia para las víctimas, no podemos hablar de paz social, de esa entelequia que es la que pretende una aplicación justa del ius puniendi. Ha habido muchas más de 1000 mujeres asesinadas en España entre los años 2003 y 2020. Piensen que España tiene 40 y tantos millones de habitantes, 44, 43 millones de habitantes. Son muchísimas. Van 36 muertes en lo que va de 2021 en delitos de violencia de género. No es precisamente una acreditación de paz social que el Estado pueda invocar para no evolucionar el tratamiento penal de estas actuaciones antijurídicas. Por otra parte, la presión internacional a través de instrumentos de aplicación directa o de transposición necesaria no permite que los Estados puedan inhibirse de legislar sobre la adecuada protección a las víctimas. Por tanto, sobre un posible mayor protagonismo en la respuesta penal. Así que esta es la realidad de hoy. Explicado el paradigma de la mujer víctima, el paradigma del Estatuto de la Víctima en España y mi posición frente a la victimología hoy en día en la violencia de género, que es, como ven, bastante radical, pues paso ahora al aspecto penal. Miren, al problema de la legítima defensa de la víctima en la violencia de género. Los delitos de violencia de género, sobre la mujer por su pareja, de maltrato sistemático, de violencia, de maltrato no ocasional, sino mantenido en el tiempo durante la relación e incluso después de la relación, en sus dos vertientes penales, que son el maltrato físico y el maltrato psíquico, pueden convertir a la víctima en un rehén del maltratador, en una especie de secuestrada emocional con importantísimas consecuencias, con secuelas físicas, con secuelas psíquicas para la víctima. Esta agresión ilegítima, como otras que puedan producirse en el mapa delictivo general, puede tener el efecto de acción-reacción que yo les comentaba al comienzo de mi intervención, en forma de legítima defensa por parte de la víctima, que no aguanta más el golpe delictivo y reacciona frente a él utilizando hipotéticamente la legítima defensa. Y si lo hace correctamente, pues existe una previsión legal de exención de responsabilidad penal conforme a la propia causa de justificación que significa la legítima defensa. Sin embargo, no parece, a vista de la doctrina, a vista de la lectura literal de los preceptos que establecen la legítima defensa, a la vista de lo que la jurisprudencia, especialmente en España, establece, no me parece a mí, al menos a priori, susceptible de ser aplicada la legítima defensa así como así, por lo menos de manera pacífica, en el caso de una confrontación directa entre agresor y víctima. Los requisitos que exige la correcta aplicación de la legítima defensa no son compatibles a partir de una lectura literal de los preceptos. No es compatible con la reacción
por ejemplo, en un momento distinto al tiempo que tuvo lugar la agresión. Es decir, cuando el sujeto, después de haber realizado agresiones sistemáticas sobre la mujer durante mucho tiempo, y tras la última que ha realizado esta mañana al levantarse, decide tumbarse a dormir. Y la mujer, cuyo sufrimiento no termina en ningún momento desde hace años, tiene una continuidad en el tiempo, decide, pasados 15 minutos que el sujeto duerme, acabar con su vida. Entonces el planteamiento de si esto es o no legítima defensa. Se requiere la agresión ilegítima, se requiere necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión o para repeler la agresión. Se requiere falta de provocación suficiente por parte del defensor. Es decir, que la que se defiende no hubiera provocado esa situación. Estos tres elementos tienen que concurrir en la reacción en este caso, de la defensora agredida ilegítimamente. Esto, conforme a la doctrina clásica, para que se pueda aplicar una eximente completa, así debe ser. A falta de alguno de estos requisitos, generalmente, por ejemplo, la racionalidad, proporcionalidad del medio empleado, que son casuísticamente los que más podrían faltar, pues podríamos aplicar una eximente, pero incompleta. No obstante, lo que aparentan ser tres requisitos claros, tres requisitos determinados, en la práctica judicial, como les decía hace un momento, da lugar a interpretaciones subjetivas, especialmente al momento de la valoración de la racionalidad del medio para repeler el ataque. Y también jurisprudencialmente es discutible el problema de la simultaneidad en el tiempo de la agresión-defensa. El requisito de la proporcionalidad es un juicio de valor entre las condiciones, es un juicio de valor entre los instrumentos, entre los riesgos de la agresión y los propios de los medios y de los comportamientos defensivos. Hay una sentencia interesante del Tribunal Supremo Español, muy reciente, de hace poco más de un año, una sentencia en la que se aplicó solamente una eximente incompleta a una mujer que se defendía de una agresión de su pareja, porque bueno, la parte contraria alegaba que como él había dejado de agredirla ya, pues no podía hablarse de legítima defensa, porque la agresión legítima había cesado. Entonces, no habría legítima defensa porque ella ya estaría agrediendo ilegítimamente. Es decir, ella lo que estaría haciendo es vengándose, por lo que no cabría la legítima defensa, en su opinión. No cabría una causa de eximente, completa o incompleta. Sin embargo, ya digo que el Tribunal Supremo en 2019 apreció una eximente incompleta. No la apreció del todo, pero sí apreció en parte la situación. El caso de esta sentencia del Tribunal Supremo Español es interesante porque abre la puerta para la apreciación de la legítima defensa. Es decir, no la aprecia completamente, pero sí aprecia parcialmente la causa de justificación, la exclusión de la antijuricidad, incluso en supuestos de respuesta, como ven, en los que la agresión ilegítima ha cesado, ha quedado interrumpida, lo cual es muy interesante, que la jurisprudencia haya reconocido esta posibilidad. La doctrina clásica postulaba que la agresión ilegítima tiene que ser presente o actual. Por tanto, no se podría apreciar legítima defensa cuando la agresión ya ha cesado o cuando no ha comenzado todavía. Por lo que la necesidad de defensa justificativa, como causa de justificación, solo se da cuando es contemporánea a la agresión, según esta posición clásica, y solo persiste mientras dura la agresión. Y además, todavía es más exigente. Tiene que ser la única vía posible para repeler la agresión o para impedirla. Esto, cuando ustedes estudiaron la legítima defensa, o cuando yo se lo explico a mis alumnos, se ilustra
habitualmente con el repetido caso de quien mata al agresor cuando está huyendo y le dispara por la espalda. La agresión ya ha cesado. Sin embargo, es que los delitos de violencia de género son particularmente complejos. Los delitos de violencia de género, de maltrato habitual, pueden estar sometiendo a la víctima a una situación de agresión permanente o de inminente agresión. Lo que no permite, prima facie, descartar absolutamente la aplicabilidad de la SIMENT en el caso de respuesta proporcionada. Las actitudes amenazadoras permanentes, constantes. Las amenazas verbales con males que se anuncian como próximos, como inmediatos, pueden integrar agresión ilegítima. Y si es así, convendrán conmigo que pueden conformar el requisito esencial para apreciar la circunstancia de legítima defensa. Por tanto, analizando el requisito de la contemporaneidad de la agresión ilegítima frente a la respuesta con animus defendendi, no necesariamente de venganza, sino de defensa. Y puede apreciarse que en algunos casos, especialmente de maltrato habitual, como los que yo estoy abordando hoy aquí con ustedes, puede no concurrir esa sincronización en el tiempo agresión-respuesta. Si entendemos esto así, pues pueden llegar a mi conclusión. Y mi conclusión es que se abre una puerta, algún ilustre colega la discute, obviamente, ¿eh? Así que es discutida en la doctrina mi posición. Pero desde mi punto de vista, por esa particularidad de permanencia de la agresión, se puede abrir esa puertecita para apreciar la legítima defensa en acciones llevadas a cabo sin alguno de estos requisitos tradicionales que la legítima defensa venía exigiendo y, por tanto, puede dar lugar a la exclusión de la antijuricidad. Y precisamente, si estamos ante supuestos de legítima defensa, o sea, de causa de justificación, de exclusión de la antijuricidad y no de exculpación, es por lo que la respuesta a la víctima también tendría amparo doctrinal en la necesidad de defensa del orden jurídico y del derecho en general. Si estamos hablando de una situación antijurídica, la agresión es antijurídica y existe una necesidad de defensa del orden jurídico y del derecho. Cuando el Estado, que por tener la exclusividad del poder sancionador, asume el deber de asegurar la paz social y la seguridad de los ciudadanos, no alcanza a impedir los actos brutales, continuos, repetitivos de violencia de género, no puede exigírsele a la víctima una actitud pasiva a la espera solo de la sacrosanta respuesta judicial que en su momento pudiera llegar. Cuando los mecanismos preventivos públicos fallan, y yo creo que ustedes lo comprenderán conmigo, porque me resulta perfectamente comprensible, es absolutamente razonable la aparición de casos en los que la respuesta, si aparte de los modelos tradicionales estudiados tanto por la ciencia del derecho penal como por la jurisprudencia, es una situación que está apareciendo o presentándose frente al derecho penal de forma muy reciente. No porque antes no existiera, como les decía, sino porque no salía nada. Pero ahora sí está saliendo nada. En casos extremos, ha habido alguna jurisprudencia en donde se llegaba a absolver a una mujer víctima de malos tratos que causaba la muerte de su marido. Las situaciones en las que viven muchas mujeres maltratadas, de permanente o cuasi permanente, de intermitente agresión física o psíquica,
obliga a reflexionar sobre la naturaleza jurídica de la posible respuesta de la víctima. La inexistencia en el momento justo de la respuesta de una lesión ilegítima no puede excluir automáticamente la legítima defensa desde mi punto de vista. Aunque no es descartable que pueda concurrir un miedo insuperable, ya se lo decía antes, bueno, hay quien mantiene esa idea. Por ejemplo, se podría apreciar una causa de exculpación en base a un miedo insuperable o incluso un estado de necesidad, que también estaría dentro de la exclusión de la antijuricidad. Un estado de necesidad que sería también una causa de justificación. La doctrina, abordando el análisis de la legítima defensa en la violencia de género, considera que la falta de la actualidad de la defensa con respecto a la agresión no es un requisito autónomo, sino que es exclusivamente una forma de precisar la necesidad de la defensa. La casuística brinda una cantidad de supuestos que hoy no podemos tratar aquí, una cantidad enorme de supuestos en los que la acción de la víctima de maltrato habitual, movida por el animus defendendi, sin ninguna duda, lleva a cabo su defensa cuando no es posible defenderse. Mientras le están golpeando y machacando, no se puede defender, pero igual cuando el otro duerme sí puede ejercer esa defensa. Y es un animus defendendi, incluso no propio, sino de terceros, respecto de los hijos, etc. Y lo hace quizás en la única ocasión que puede hacerlo. Tengan ustedes en cuenta que en la mayoría de los casos hay una evidente inferioridad física, hay una dependencia psíquica y en otros órdenes, una dependencia absoluta, casi o económica también, de la víctima respecto al maltratador. Bueno, voy a ir terminando. Me hubiera gustado hablarles también, aunque sé que lo han hecho en alguna otra intervención, en alguna otra ponencia, si no conferencia, del ámbito territorial interamericano, de la recomendación de la OEA sobre legítima defensa y violencia sobre las mujeres, que ya ha reconocido esa realidad que es la violencia contra las mujeres en la región, de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención de Belén do Pará, que lleva en vigor desde nada menos que 1995. Y me hubiera gustado, aunque ustedes la conocen seguramente mejor que yo, bueno, de la destacable sentencia de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del campo algodonero, el caso González contra México. En esa sentencia se disponía que la investigación tenía que incluir una perspectiva de género. Por tanto, se estaba exigiendo emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, y que lo realizaran funcionarios altamente capacitados en ese tipo de casos de atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Podríamos hablar también largo y tendido, y quizá haya tiempo en otras oportunidades, de las posibilidades que tienen también la legítima defensa en el campo de la exclusión de la responsabilidad de las víctimas. Pero bueno, retomo para finalizar con la idea de la importancia de la visibilización de la víctima del delito, del delito de violencia de género en nuestro caso, pero de otros también, y esa visibilización es irreversible. La concienciación social sobre el estado de la víctima, sobre esa agresión tan injusta, esa agresión machista, va en aumento y lo hace de forma imparable. Esta presión de la opinión pública va configurando un nuevo tratamiento doctrinal que encauza una política criminal que tiene que ser internacional, una política criminal sin excesos, pero sin olvidos injustos. A veces las víctimas son incómodas, entre comillas, en una sociedad del bienestar. Es menos inquietante pensar en nuestra sociedad
que esas cosas solo le pasan a otro. Hasta que una familiar, hasta que una vecina es objeto de maltrato o es asesinada. La comunidad tiene que ser, y no digo tiene, tenemos que ser solidarios con las víctimas. Y esa solidaridad, tiene que abarcar todos los aspectos de la respuesta legal al delito. La necesidad de la autotutela personal de la víctima está siendo clarísimamente superada por la evolución de la sociedad. Estamos caminando hacia esa idea de convivencia pacífica en la que la víctima tiene que ser protagonista también. La respuesta del delito ya no es una cuestión privada. La violencia de género, en su fase de maltrato permanente, con alto riesgo de un final letal, tiene que ser atendida. Y la ley no puede ser ajena a esa reacción a la acción injusta, a esa posibilidad de excluir de responsabilidad a la víctima que lleva sufriendo permanentemente esa situación. Con la mesura, con la proporcionalidad que la norma exige, seguro. Pero esa norma puede ser, en algunos casos, justificada especialmente. Y se puede explicar como una reacción, como una respuesta a la acción antijurídica. Nada más, espero que les haya resultado interesante. Tienen ustedes a su disposición en abierto mi último trabajo sobre este tema en Revista Penal México, publicado en el número 19 de este mismo año, de hace unos meses. En el número 19 de 2021 de Revista Penal México, que publica el INACIPE, junto a otras universidades muy relevantes, y lo tienen en abierto en la página del INACIPE. Así que, si tienen interés en el tema, y de forma, ya digo, mucho más desarrollada y anotada, tienen ustedes la posibilidad de verlo por escrito. Les mando mis mejores deseos de salud. Le dedico, como dije al principio, pero quería terminar con ello, mi intervención a mi hermano Carlos Daza Gómez, al que llevaré siempre en mi corazón, siempre en mi corazón. Muchas gracias, querido hermano, querido amigo, maestro, el doctor Miguel Ángel Núñez Paz. Ha sido muy enriquecedora tu participación. Definitivo una conferencia magistral, situación que habíamos platicado en su momento, y por eso se tomó la decisión de que era muy importante para poder compartir con toda la comunidad jurídica internacional que nos ha estado acompañando, participando a través de nuestra página de Facebook Live. Para no extendernos, quisiera hacerte entrega virtual de este reconocimiento, de esta constancia que suscribe nuestro director de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia al doctor Miguel Ángel Núñez Paz por su conferencia magistral en el segundo Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal Carlos Daza Gómez, que se celebró los días 18 a 29 de octubre. Por mi raza, hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 29 de octubre de 2021. Firma nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas felicidades, señor doctor. Muchísimas gracias por esta participación, y que estoy seguro no será la última. Por el contrario, vamos a refrendar todo este intercambio, ¿no? Refrendar que esta es tu casa, esta Facultad de Derecho, ya lo dijo el señor director, y eres bienvenido no solo en la universidad, sino en casa de tu familia mexicana. Muchísimas gracias, hermano. Sabes que es recíproco. Muchas gracias. Los invitamos a todos a que se conecten en punto de la 1 de la tarde para continuar con nuestras mesas de análisis, y corresponderá a la mesa número 12, referente a la violencia de género, en donde participarán el magistrado doctor Humberto Román Franco, la doctora Ruth Zabaleta Salgado, la magistrada, la maestra Celia Marín Sasaki y la doctora Laura Alejandra Londoño Jaramillo. Esta mesa será moderada por nuestro querido amigo y académico de la Facultad de Derecho,
el maestro Juan Manuel Sánchez Macías. Que tengan muy buen día, muy buena tarde. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta luego. Listo, hermanito, ya salimos en vivo, ya salimos Perfecto, perfecto. Gracias, qué padre todo lo que fuiste diciendo ayer. Tuvimos una mesa sobre violencia de género, se dieron un agarrón, ¿no? Entre ¿Sí? una mujer porque es muy sensible, ¿no? La forma en la que Sí. expresa todo esto, hay que cuidar muchísimo las palabras y malinterpretaron un concepto que ahí manejó el maestro y puta, se dieron un agarrón, tuve que meterme, pero Bueno, cuentas enriquece, esto es academia y se vale, ¿no? por supuesto. Si no se discute aquí, ¿dónde se va a discutir? Siempre, pero siempre con honor y con orden. Justo ayer se estaba empezando a volver una trifulca esto, porque la Claro. A ver si van a sacar los revólveres. Lo bueno es que estamos virtual, entonces así no hay tanto. Exacto. Qué horror. Hermanito, que tengas excelente tarde por allá. Igualmente, cuídate muchísimo y estamos hablando de todos los pormenores. Por supuesto, cuídate, abrazo grande. Abrazo grande, hermano. Bye. Chao, chao.